Las chimeneas de equilibrio cuentan con cámaras de expansión que se encargan de absorber las sobrepresiones que se producen en las columnas de agua que llenan los conductos. Las cámaras de expansión superiores se caracterizan por los grandes depósitos o galerías, mientras que las inferiores, constituidas por las galerías, se encierran a diferente altura sobre el pozo correspondiente. Estas chimeneas posibilitan la transformación de la energía cinética del agua en energía potencial. Colectores y galerías de desagüe. La evacuación del agua de una turbina al cauce del río se produce mediante su tubo de aspiración, en la zona conocida como tajamares o zocas. Las conducciones a base de colectores y galerías de desagüe dirigen el agua desde los tubos de aspiración de las diferentes turbinas hasta la desembocadura final. Con la turbina se desborda al agua en su camino por los conductos de desagüe. Alcanzan una velocidad baja, lo que determina una mejor explotación de la energía de salto debido a su altura. Aireación de conductos de agua. En las tuberías de aireación se originan corrientes de aire en ambos sentidos, con el fin de eliminar los riesgos de sobrepresiones o sobrepresiones, por el efecto de succión y vacío. Estas tuberías existen en conductos abiertos o cerrados, o sujetos a variaciones de presión, como desagües de fondo y medio fondo, tuberías forzadas, etc. Compuertas. Se denomina compuerta cualquier dispositivo capacitado para permitir el libre paso o regular las masas de agua que se aproximan a una abertura, sumergida o no, que transmitan por un conducto abierto o cerrado. Las compuertas reciben el nombre de presas móviles cuando para almacenar el agua que transita por un cauce solo se utilizan dichas compuertas como únicos medios de retención. Si el agua ha sido acumulada solo por medio de compuertas y el abastecimiento de la misma se utiliza en una central, esta recibe el nombre de central de esclusa. En las compuertas no debe producirse vibraciones, sea cual sea la apertura y la presión a la que esté sujeta. Además, debe tener la capacidad de abrirse y cerrarse la mayor velocidad posible. Las compuertas suelen adecuarse a la sección donde se instalan, y generalmente están constituidas por una superficie metálica rectangular, plana o curva, denominada pantalla o tablero. Compuertas giratorias. Se incluye dentro de esta categoría aquellas compuertas que efectúan las tareas de apertura y cierre, siguiendo trayectorias circulares. Al girar las pantallas sobre los ejes horizontales y verticales mediante diferentes procedimientos de accionamiento. Compuertas deslizantes. Estas compuertas están formadas por un tablero de superficie plana y en ella los sentidos de desplazamiento se realizan según el plano vertical o libremente inclinado al umbral de la abertura o al conducto respectivo. A través de las maquinarias de tracción que actúan en el mismo plano, todos los tipos de compuertas que integran esta categoría poseen mecanismos de rodadura, con el objetivo de disminuir los esfuerzos requeridos para solucionar. Compuertas automáticas. Esta categoría se refiere a aquellas compuertas pertenecientes a cualquiera de las clasificaciones anteriores, que poseen equipos que la posibilitan moverse según unas condiciones de desagüe de caudales, sin intervención de control remoto sobre las mismas. La actividad automática procura mantener constante el valor de la cota en el área de la influencia. En estas compuertas se emplea la presión del agua como medio de accionamiento. Los equipos utilizados pueden ser lastres y flotadores, o sistemas más complejos como ser las cámaras de presión. Dentro de esta categoría se destacan las compuertas de clapeta automáticas, compuertas de sector automáticas y compuertas de segmento automáticas. Compuertas automatizadas. En la actualidad las compuertas se controlan a través de equipos electrónicos que envían las señales a los automatismos encargados del manejo de los mecanismos de accionar. Válvulas. Las válvulas desempeñan la misma función que las compuertas, pero se diferencian de estas en cuestiones constructivas y de accionar como en las áreas de utilización. Las válvulas se emplearán siempre en conductos cerrados, generalmente de sección circular. Se instalan en la abertura de secciones de considerable menor tamaño,
que las correspondientes a las áreas en las que se emplean las compuertas. Válvulas de compuerta. La función de estas válvulas consiste exclusivamente en la apertura y cierre, no siendo aptas para regular el paso del agua. El dispositivo de obturación se coloca en posiciones intermedias, debido a las pérdidas de carga que se producen. Un vástago accionado manualmente o a través de equipos hidráulicos, mecánicos, etc., es el mecanismo que logra el desplazamiento del obturador en dirección perpendicular al sentido de circulación del agua. En caso de que el conducto posea una gran sección y por tanto el obturador de la válvula, se deberán equilibrar presiones a ambos lados de este antes de su apertura. Se consigue por medio de un circuito con válvula incorporada, denominada válvula bypass, o por extensión bypass. Dicho circuito se encuentra conectado en paralelo con el conducto general. Las válvulas de compuerta suelen utilizarse en los desagües de fondo. Válvulas de mariposa. Al igual que las válvulas de compuerta, se utilizan solo para permitir o no el paso de las masas de agua. El dispositivo de obturación tiene la forma de disco y se le conoce con el nombre de lenteja. Este mecanismo se adapta a la sección de paso de la válvula y se acciona por un eje instalado diametralmente al cuerpo de la válvula. Para simplificar los giros del obturador se colocan contrapesos que equilibran esfuerzos. El cierre hermético entre el cuerpo de la válvula y el disco se consigue mediante el contacto directo de anillos metálicos intercambiables, mediante discos macizos de caucho y otro material sintético, o con tubos de estos materiales llenos de aire a presión. Estas válvulas se emplean en conducciones de gran diámetro y se hace necesario equilibrar presiones a ambos lados del obturador antes de su apertura. Se emplazan en los desagües de fondo y en las tuberías forzadas antes del arribo del agua a la turbina. Servomotores o sistemas de cremalleras accionadas por grupos reductores son los mecanismos encargados del accionar de estas válvulas. Válvulas esféricas. Se utiliza para dar el paso total o para bloquear en forma completa la circulación de las masas de agua. En este caso el obturador consiste en una esfera ajustada al cuerpo de la válvula. Dicha esfera se encuentra atravesada por un orificio que, cuando éste está abierto, da continuidad al conducto y, cerrado, se coloca perpendicularmente a este. Estas válvulas pueden emplearse para regular el paso del agua, debido a que en la actualidad no han podido eliminarse las vibraciones. Posee un sistema de accionar similar a las válvulas de mariposa y sus movimientos son relativamente lentos. Generalmente las presiones en cada clase de válvula se equilibran por medio de un bypass. Las válvulas de chorro, hueco de anillo. Reciben este nombre debido a que proyectan un chorro hueco de forma anular. Se instalan en los orificios de salida de los conductos de los desagües de fondo, con el fin de amortiguar la energía cinética del agua en su caída y evitar así las posibles erosiones en el área del terreno cercana a las cimentaciones de las presas. Este tipo de válvula se compone en un deflector fijo, formado por un cono recto cuyo vértice apunta hacia el interior del conducto y se introduce en el orificio de salida. El cierre o apertura del conducto para el paso del agua o para las posiciones intermedias que permitan la regulación se logran por medio de un tubo cilíndrico concéntrico con el cuerpo de la válvula. Este tubo se desplaza exteriormente a lo largo de este, acercándose o alejándose del cono difusor. El cilindro obturador se acciona por dos motores reductores, colocados diametralmente. Cada reductora controla un brazo, que ejerce esfuerzos axiales sobre el cilindro. Al sincronismo de movimientos entre ambos brazos se logra por medio de una transmisión rígida que enlaza ambas reductoras. El equipo de accionar puede ser conseguido manualmente. Las limitaciones de los recorridos de apertura y de cierre se consiguen a través de dispositivos electrónicos o servomecánicos. Fenómenos de conducción hidráulica. Casi la totalidad de las conducciones se encuentran sujetas a la acción del agua, en especial las de tipo cerrado y las sometidas a cambios bruscos de presión. Los fenómenos de cavitación y golpe de ariete recuperten negativamente cualquier clase de conducto, si no se toman las medidas apropiadas para suprimirlos o reducirlos. Cavitación. Este fenómeno implica la formación dentro de las masas líquidas de espacios huecos o cavidades llenas de gas o de vapor, surgidas por una vaporización local. La cavitación tiene su origen en reducciones de presión dentro del seno de los líquidos, cuando se desplazan a grandes velocidades,
manteniendo la temperatura ambiente. Las sustancias que al agua lleva disueltas, aire, gas, partículas sólidas, etc., junto con las alteraciones de gran presión ocasionadas por la tubería de las masas líquidas, impide la continuidad de estas, lo que origina el surgimiento de cavidades microscópicas. Cuando el agua se encuentra en su estado natural contiene aire en disolución, y la cantidad será mayor cuando más elevada sea la presión.